Primer mensaje para esta Semana Santa del 2020. El plan cósmico, el plan que tiene Dios para el humano en este planeta. Vamos a hablar de unos temas que fueron ampliamente conocidos por la religión, que a propósito fueron ocultados al común de la gente, que se conservaron en las tradiciones esotéricas porque se aislaron de toda la estructura del sistema. Ya los últimos dirigentes religiosos ni recuerdan, porque estos son conocimientos muy ancestrales, lo olvidaron. Vamos a tocar temas que abordan lo científico, lo religioso, lo filosófico y lo artístico, que son los 4 pilares del conocimiento universal. Como quiera que se van a tocar temas que van con la religión y como propósito del sistema, la religión se enfocó en meternos creencias y hay personas con creencias muy arraigadas a nivel religioso que de alguna manera muchas de las cosas que vamos a tocar o algunas de ellas pueden lastimar susceptibilidades. Aclaramos que no es nuestra intención en este instante, pues lastimar susceptibilidades religiosas. No pretendemos crear creencias ni doctrinas. Este es un conocimiento que estaba guardado, oculto. Las religiones se encargaron de que no salieran a la luz pública. Era un conocimiento que se manejaba en las antiguas escuelas esotéricas, las antiguas escuelas iniciáticas, las que se dedicaban a la educación del alma, del ser, de la vida y del espíritu en la antigüedad. Y que Roma, cuando se apoderó del mundo a través de la espada, primero persiguió, atacó y trató de exterminar, las cuales se tuvieron que ocultar, y así fue tomando muchos nombres: bogómilos, nazarenos, cátaros, templarios, rosacruces, masones, gnósticos, pero que siempre se fue conservando a pesar de las muchas muertes que se generaron a partir de ahí. Entonces, que quede claro que no es nuestro interés ni crear polémicas, ni herir susceptibilidades, pero definitivamente si nos toca hablar de cosas claras, es bueno que se toquen algunos asuntos. El primer tema va a ser sobre el plan cósmico, el plan que tiene Dios para el humano en este planeta. El ser humano es un trío de materia, energía y conciencia. En términos más religiosos sería cuerpo, alma y espíritu. La materia, el cuerpo físico, es de la tercera dimensión. El alma o la psiquis, el alma la estudian los sacerdotes, la psiquis la estudian los psicólogos. La psiquis es la parte superficial del alma, el alma es la parte profunda. La parte superficial del alma es pensamiento, sentimiento y voluntad. La parte profunda tiene que ver con la conciencia y otras facultades. Y el tercer nivel es el espíritu, el ser, Dios en nosotros. En el proceso evolutivo del hombre en este planeta, el hombre evoluciona en estas 3 esferas, a nivel del cuerpo físico, a nivel del alma y a nivel del espíritu. El cuerpo físico es de la tercera dimensión, el alma cobija la 4ª y 5ª dimensión, el mundo mental y el mundo emocional, y el espíritu cubre 6ª y 7ª, que cubre lo que es el nivel cuántico, el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad, y los niveles espirituales, que son bastante complejos. Entonces el ser humano, en su proceso evolutivo,
evoluciona en los tres niveles, en ese orden: físico, material, cuerpo, alma y después espíritu. El hombre primero se gastó millones de años para evolucionar a nivel del cuerpo físico, para ir desarrollando la columna, fortaleciendo el cuerpo, después desarrollar la cabeza, en la cabeza empezar a desarrollar lo que es el cerebro. El primero, el cerebro racional. Y se gastó millones de años en ese proceso. Después, en los últimos 40.000 años, el hombre evolucionó mentalmente, porque cuando aparece el Homo sapiens, que ya tiene cerebro, ¿sí?, a partir de ahí ya empieza a trabajar y a evolucionar a partir mental, para llegar hasta lo que se llama hoy el Homo sapiens sapiens y lo que se llama el Homo sapiens sapiens sapiens. Así lo conoce la ciencia. Espiritualmente se toca de otra manera. En este momento el hombre está listo física y mentalmente para el gran salto cuántico de la evolución espiritual, para llegar a ser el ciudadano planetario y más tarde el ciudadano cósmico al cual está llamado a ser. En la evolución humana, la gran espiral de la evolución que conduce inevitablemente al humano de animal a Dios, pasando por los procesos de animal, humano, y saltar al reino espiritual, a ser un Dios como hijo de Dios que es. Tema que está simbolizado en la Biblia como la escalera de Jacob que se toca en el Génesis 28:12. Recordemos que la Biblia no son narraciones históricas. Algunas pudieron haber sucedido y sucedieron, otras no tanto. Porque hablar de los procesos espirituales hay que hablarlos en tres niveles: en el nivel histórico o físico, en el nivel mítico de los mitos, que es el lenguaje del alma, el símbolo, y en el lenguaje espiritual o arquetípico. El ser humano, dice la ciencia, viene del animal, vino desarrollando todas sus facultades hasta crear el cerebro y llegar a ser el Homo sapiens, la parte más evolucionada del planeta a nivel físico. De ahí debería dar un salto cuántico a través del humano, adquirir alma, sensibilidad, integrar la emoción, para pasar a los estados espirituales, que son los niveles energéticos. El cerebro humano prácticamente quedó desarrollado, completo físicamente, en la década del 80. Paralelo a esto, la Madre Tierra, que es un ser vivo, que es un ser espiritual, el cuerpo físico de un ser espiritual mucho más grande que nosotros, también venía evolucionando. Y precisamente a partir de 1980, cuando la criatura más evolucionada de ella, el ser humano, desarrolló el cerebro, tanto el humano como el planeta estaban listos para dar el gran salto cuántico a un nivel más evolucionado conocido como la era psicozoica. La creación no ha parado, la creación sigue. O sea, crear la mente del cerebro, el cerebro planetario. Y ese proceso se comenzó en la década de los 80. Y vino todo lo asociado al tiempo, entregado por los mayas, para que pudiéramos pues seguir en ese proceso. Después de que la evolución llega a lo físico, termina en lo físico, el siguiente paso es a nivel energético. Y el paso hacia lo energético es el tiempo, porque somos un fenómeno espacio-tiempo. Para no demorarme mucho pues en esa parte introductoria, vamos a entrar de lleno entonces a lo que es el plan cósmico, el plan que tiene Dios para el humano en este planeta.
Ya muy pocos conocen del plan cósmico. Hay un plan cósmico a nivel galáctico, hay un plan cósmico a nivel terrestre y hay un plan cósmico para el humano, que es una parte de la Tierra, una célula biosférica de la parte más fina de la Tierra, que es la biosfera, la que contiene la vida. Y somos la parte pensante de la Tierra. Todos nuestros cerebros unidos forman como conexiones neuronales, forman la mente terrestre, la mente de la Tierra, la noosfera, en la era psicozoica, que fue la época en que se creó. Como quiera que el plan evolutivo en este planeta había fracasado por unas guerras galácticas que se han sucedido en los cielos. Cuando decimos el cielo, miramos arriba. Y al mirar arriba estamos mirando la bóveda celeste, el cosmos. Debido a que han habido varias guerras galácticas. La que narra la película de Guerra de las Galaxias es la Segunda Guerra Galáctica. Antes de esa hubo otra. Pero la que nos compete ahora es esa. Dice el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, en el capítulo 12, versículo 7, que habla de la batalla que hay en el cielo, dice textualmente: hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Esta guerra galáctica de la que la misma Biblia habla, y la pueden verificar en sus textos bíblicos, solo que no miren las muy nuevas que cada vez están más deformadas, o a la más antigua. Esta guerra en el cielo es la guerra que en esta galaxia, en la tercera dimensión, tienen lo que son el humano galáctico del sector de Lira y contra la alianza reptoide dinosauriana, que se encuentran por el sector de Orión. Pero de ese no es el tema de hoy. A partir de eso, debido a unas batallas que se generaron en este sector de la galaxia, sobre todo en este planeta, que tiene un papel protagónico en la evolución de la galáctica, temas que iremos tocando poco a poco en la medida de que las cosas se puedan dar. Debido a que en esa guerra que se perdió hace miles de años, la Tierra fue encarcelada energéticamente y puesta en cuarentena. Un reflejo de la cuarentena que tenemos ahora ya para liberarnos. Recuerden que ya hablé de la cuarentena como la antesala de la Semana Santa y su asociación con la Cuaresma en unos mensajes anteriores. La Tierra fue apoderada por el lado oscuro de la fuerza, y aquí, debido a que era un planeta de libre albedrío, que hay pocos en el universo, donde la vida se experimenta en otros niveles, en otro momento de pronto hablaré de esos aspectos también, porque son muchos temas a la vez. La Tierra fue enclaustrada y el proceso evolutivo del Padre quedó estancado. El hombre estaba en un círculo vicioso donde no podía evolucionar. Para eso la jerarquía espiritual, el Consejo de Luz, para ayudarnos a salir, diseñó el plan cósmico para la humanidad de este planeta y ayudarnos a salir de ese estancamiento evolutivo en donde andábamos como andamos hoy, de diciembre a enero, de enero a diciembre, de diciembre a enero y de enero a diciembre, sin propósito, sin metas, como un tornillo sin fin. Entonces la jerarquía espiritual desarrolló un plan cósmico para la evolución de este planeta. ¿En qué consiste ese plan cósmico? Consistía en elevar
al hombre cada vez más en los más altos niveles evolutivos a través del reconocimiento de la paternidad de Dios como el Padre universal y de la fraternidad entre todos los seres humanos y todos los seres de la creación. Si Dios es el Padre de todos, todas las criaturas, sintientes y no sintientes, somos hermanos. Eso fue lo que nos hicieron olvidar, aunque nos lo recuerdan, pero no nos dicen cómo hacerlo. Entonces el plan consistía en eso. Resulta que el ser humano, acabamos de salir de animal en el proceso evolutivo. O damos el salto cuántico hacia lo espiritual, evolucionar en la escala evolutiva, la escalera de Jacob, hacia las esferas del espíritu, hacia el mundo vertical, o seguimos dando vueltas en el círculo de encarnación tras encarnación en este planeta, en lo que los hindúes en su filosofía Vedanta llaman como la transmigración de las almas, un proceso de encarnar y seguir dando vueltas aquí sin fin. Entonces el propósito del plan cósmico era ayudarnos a dar ese salto cuántico de animal a Dios. Y para eso elaboraron para este planeta, para sacarnos de ese estancamiento, el plan cósmico. Este plan cósmico es como una obra de teatro. Hago el símil para que lo entendamos, una obra de teatro de 4 actos. Que en el lapso de 8.000 años nos iba a ayudar a salir de tal forma que para esta época el humano estuviera sincronizado con la madre tierra como una parte biosférica de ella para dar el salto cuántico hacia un nivel más evolutivo, la 5ª dimensión, los mundos de la energía. He de aclarar que la galaxia y el universo en el 95% son seres de 5ª dimensión, de lo que llamamos la vertical, los mundos superiores de conciencia, lo que la religión llama el cielo. Lo que alcanzamos a ver es apenas una pequeña partecita, y todo lo que nos han dicho, la ciencia, la educación y la religión han sido mentiras puestas al servicio siempre de este gobierno de control mundial, el estado profundo, otro tema que tenemos presente para tocar en esta larga cuarentena. Esperemos podamos hacerlo, ya que hemos sido custodios de las tradiciones, guardianes. Soy sacerdote de las tradiciones esotéricas por más de 30 años. Llevo 40 años de mis 60 años investigando y estudiando todas estas cosas, y soy un guardián y custodio de las antiguas tradiciones, por eso tengo este conocimiento. Y son poquitas las escuelas que tienen este conocimiento porque fue perseguido y atacado. Las 4 etapas o 4 actos que constituían el plan cósmico eran los siguientes. El primer acto, la primera etapa. Cada acto de estos iba a durar aproximadamente 2000 años de los solares de nosotros. Como quiera que la humanidad estaba perdida y no encontraba el camino, porque resultado haber perdido esas guerras galácticas hace miles de años. El primer acto, la primera etapa consistía en crear una civilización que sirviera de cuna para el desarrollo espiritual del hombre. No había una civilización que pudiera servir de cuna donde se sembrara toda la educación para eso. Fue así como los encargados del plan, ¿quiénes iban a realizar el plan? Lo que llamamos los hermanos mayores, lo que la iglesia llama los ángeles del Señor, lo que ahora se llaman como extraterrestres. Unos tienen cuerpo físico, otros son interdimensionales. Hay alianzas estelares de Arturus, de Antares, de Pléyades, de Sirio, que forman parte de este grupo de seres llamados el Consejo de Luz. Otro tema que explicaré un poco más adelante si las cosas se prestan.
Este primer acto era crear esa civilización que sirviera de cuna para el desarrollo espiritual del hombre. Como no la había, la idea era crear una. Y fue Egipto. Pero antes de Egipto, unos 6 o 8 mil años antes, se elaboraron y crearon las pirámides. Después vino toda esa enseñanza que se entregó a los egipcios, y allí, en lo profundo de las pirámides, durante más de 2000 años, se entregó de labio a oído a los sacerdotes egipcios, por los hermanos mayores, toda la enseñanza de lo que deberíamos hacer para evolucionar a nivel del cuerpo, para evolucionar y crecer a nivel del alma, para evolucionar y crecer a nivel del espíritu. Después de establecido esta primera etapa, vino la segunda etapa, el establecimiento de un pueblo o una comunidad que estuviera desprovista de la contaminación religiosa que había en el entonces. En ese entonces se adoraban ídolos, animales, no había un conocimiento. Entonces, del año 6000 antes de Cristo hasta el año 4000 antes de Cristo hacen las pirámides. Del 4000 al 2000 antes de Cristo surge el gran imperio egipcio como parte de la primera etapa del plan cósmico. Y del 2000 antes de Cristo hasta el año 0, que se hace el asunto de la etapa de el establecimiento del pueblo escogido. Resulta que, para los que no saben, Abraham existió por el año de 1943 antes de Cristo. Mire que está cronológicamente sincronizado con este tiempo. Al ver los hermanos mayores que no existía pues como un pueblo en el cual que no estuviera contaminado con la materialidad y con todo lo que existía en ese entonces, por el 2000 antes de Cristo, un poquito antes, deciden formar el pueblo, y ahí es donde escogen a un piadoso brahman. El brahmanismo es la religión original de India, y escogen a Terak, el papá de Abraham, un piadoso brahman, como lo mejorcito que había, que no estaba contaminado. Por eso Abraham, si usted descompone la palabra Abraham al revés, de ahí sale la palabra Brahma, porque era un piadoso brahman el papá, Terak, por los años de 1940, 30 antes de Cristo. Entonces los hermanos mayores encuentran que este personaje, el hijo de Terak, de este piadoso brahman, era como lo mejor que había en la época, menos de contaminado que había, y deciden a partir de él crear un pueblo escogido que sirviera para la segunda etapa del plan, y es donde empiezan un proceso, todo lo que la Biblia narra un poquito deformado, pero en forma metafórica. Les estaba diciendo que las narraciones de la Biblia no son históricas, sino procesos internos, psicológicos, energéticos, del crecimiento y desarrollo del ser humano en todos los niveles de su vida y de todos los días de su vida. Entonces fue a partir de este personaje que sale el pueblo de Israel, que iba a representar al ser espiritual que iba a hacer el trabajo. Entonces, a través de otros 2000 años, mandando 18 profetas, 1 y 8, 9, según saben los de la Cábala, cada vez que este pueblo olvidaba, enviaban un nuevo profeta que les recordara la tarea que habían hecho o el compromiso que tenían que hacer. El tercer libro, Levíticos, son más de 600 leyes preparando este cuerpo. Preparando ese pueblo. ¿Qué se necesitaba?
la tercera etapa. Primera etapa, una civilización que sirviera de cuna, donde tuviera las raíces de todo el conocimiento y estaba en lo profundo de las pirámides, totalmente oculto. La segunda etapa, selección de un pueblo, fue a través de Israel, salen las 12 tribus con Abraham y todo esto que la Biblia nos narra. ¿Para qué era esto? Para la tercera etapa. La tercera etapa era la vivencia de lo que se conoce como el drama cósmico, tema que tocaremos ampliamente porque está asociado directamente a la Semana Santa y a la Navidad. La tercera etapa del plan cósmico, el plan para liberar al humano en este planeta. La tercera etapa era el establecimiento y vivencia del drama cósmico. Que un ser humano nos mostrara en vida, carne, que nos mostrara qué era lo que había que hacer para hacer el camino de regreso. Y eso se estableció en 2 etapas. Dentro de la tercera etapa, 2 partes. Una, el nacimiento del niño Dios. Cómo hacer que el niño Dios nazca en el corazón del hombre. Las claves están en la Navidad. Y la segunda etapa, la Semana Santa, que mostrara cómo ese Dios que ya había crecido después de haber vivido sus 33 procesos asociados a los 33 años de vida, las 33 columnas de la vértebras de la columna vertebral, con las 33 iniciaciones masónicas, que ese Dios, el Cristo, pudiera entregarse al mundo y entregar a las grandes claves de la redención a través del amor, que lo convirtieron totalmente en religión. Hasta ahí va la tercera etapa. Vamos a hacer una pausa aquí continuaremos más adelante. Continuación del primer mensaje para esta Semana Santa del 2020, hoy Domingo de Ramos, 5 de abril del 2020. Repasamos. El plan cósmico, el plan para la redención del ser humano, de cómo hacer que el ser humano saliera del estancamiento en que estaba en este planeta para evolucionar hacia el ser y pudiera sincronizarse con la Madre Tierra en estos tiempos. El plan cósmico tenía 4 etapas. La primera etapa, el establecimiento de una civilización que sirviera de cuna para el desarrollo espiritual del hombre. Y para eso era necesario establecer las pirámides. Por eso es que entre el año 8000 y 6000 antes de Cristo, lo ratifica la ciencia, construyeron las pirámides. Entre el 2000 y el 4000 se establece el pueblo que serviría de cuna para esa primera etapa. La segunda etapa, el pueblo de egipcio, y en lo profundo de las pirámides allá quedó lo que era el hermetismo, porque Hermes era un sacerdote de los grandes de Egipto, por eso se llama hermetismo, ocultismo, el conocimiento que quedó ahí. Es así como en el año 4000 se establece lo que es la cultura egipcia, que serviría de cuna para que ahí estuvieran todos los conocimientos que nos fueran a servir en el momento adecuado. Vino la segunda etapa, el establecimiento de un pueblo o comunidad escogida que sirviera para el desarrollo de la tercera etapa. Como no existía ese pueblo, lo establecieron con un piadoso Brahman, Terak, el papá de Abraham. Abraham, si lo lee al revés, es Brahma, sí, y Brahma es el dios de los hindúes. Entonces escogieron en este personaje y crearon el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Abraham existió por el 1943 a.C., según mis investigaciones. Es así como de este pueblo escogido tenía varias tareas. Una de las bases era seleccionar genéticamente, y viene a ser de la estirpe de David, una persona que pudiera
a lo largo del tiempo, encarnar todo el papel del drama cósmico. No confunda el plan cósmico con el drama cósmico. La tercera etapa del plan era el drama cósmico. El plan cósmico tiene 4 etapas. Establecimiento de una civilización que sirviera de cuna. Segunda etapa, establecer un pueblo donde tuviera todas las bases y desde donde se pudiera seleccionar una persona que pudiera hacer la vivencia del drama cósmico. El tercer parte del plan, que es el drama cósmico, la encarnación en la materia de un Dios que se hace hombre, para que le muestre al hombre lo que tiene que hacer interiormente, y es hacer que el Dios interior se haga hombre en cada uno de nosotros. Y se divide en 2 etapas. La Navidad, donde nace el niño Dios, el amor en nosotros, el Dios en la materia, y ahí están todos los secretos que ya hemos develado en muchas clases y conferencias. Sí. Y la Semana Santa, donde ese grande Dios ya grande, a sus 33 años, realiza el trabajo más grande, que el amor se hace carne y se entrega al mundo, que es uno de los más grandes secretos de Dios y misterios de Dios. Y la cuarta etapa, que es 2000 años después, o sea, en estos tiempos, porque cada etapa se sucede en un lapso aproximado de 2000 años, es lo que se llama la segunda venida del Cristo, que es otra conferencia aparte. Entonces, el pueblo escogido en la segunda etapa vivía olvidando continuamente lo que tenía que hacer. Por eso le mandaban un mensajero. El primer mensajero después de Abraham fue Moisés. Toda su vida, todas las historias que narra la Biblia son metafóricas de procesos internos. ¿Por qué es salvado de las aguas? ¿Por qué se llama Moisés? ¿Por qué la esposa se llama Sefira? Todo ese tipo de cosas. Lo interesante es que Moisés existe por el año 1593 aproximadamente, 400 años, un fractal de 40, de cuaresma, de cuarentena, de 40 años en el desierto. Un fractal porque el 4 es la medida y el 40 es el número de conexión mística. Todo está profundamente calculado. Abraham existe por el 1943 a.C., no sé cuándo nace ni cuándo muere, y Moisés tampoco sé cuándo nace ni cuándo muere, pero sé que estaba vivo por el 1943, 400 años aproximadamente. Y después, durante esos 2000 años se viene preparando ese pueblo para que bajo la estirpe de David nazca el conocido Jesús el Cristo, que es el que viene a representar el drama cósmico, del cual la Semana Santa, que hoy comenzó, y de que trataremos en esta semana de develar lo histórico, lo mítico y lo místico de este proceso, para el que lo quiera oír. Por eso le digo, vamos a decir cosas que de pronto a muchos religiosamente no les va a gustar. Esto no es para creerlo. Estaba en las tradiciones, mucha información la hemos bajado del internet galáctico a través de meditaciones, otra ha sido entregada por los hermanos mayores. Entonces, en este tercer acto, el drama cósmico es la vida, pasión y muerte y resurrección del conocido, del Cristo, el conocido Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret. Que hay cosas que sucedieron históricas, hay cosas que no sucedieron históricas, hay realidades míticas y hay realidades místicas. Hablar de cristología, hablar de las realidades espirituales, hay que hablarlas en 3 niveles, como somos 3. Nosotros no somos un cuerpo solo. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. Igual el Cristo tiene una parte histórica, una parte mítica, que es la del alma, y una parte mística. Y la última etapa, 2000 años después de que el Cristo muere, históricamente, viene la segunda venida del Cristo. Eso es todo un tema aparte, que si el cielo lo permite, lo tocaremos más adelante. En esta segunda venida del Cristo es la etapa que estamos viendo. Esta segunda venida del Cristo tiene varios procesos.
Una de ellas es lo que se conoce como el Apocalipsis. En la Biblia se habla como la tribulación. Antes de que se vaya a habitar una casa hay que hacer una limpieza y unas reformas. Lo mismo pasa. Para ir hacia el mundo del espíritu, para que el niño Dios nazca en nuestro corazón, para que el amor nazca en nosotros, hay que hacer unas reformas y una limpieza. Esa es la tribulación. La segunda etapa de esa última etapa de la segunda venida del Cristo es el establecimiento de la Jerusalén celestial. La Jerusalén en la Biblia hace alusión, al pueblo escogido, al pueblo espiritual, tanto afuera como adentro, que es lo que la nueva tierra, hacia donde va la tierra, de tercera dimensión a quinta dimensión. Ya está terminando, ya terminó el Apocalipsis, ya terminó la tribulación. Viene la segunda parte. Viene la segunda parte, que es el establecimiento de la Jerusalén celestial. Un pueblo, una tierra, la tierra ya vibrando bajo la luz del Cristo, bajo la luz espiritual. Porque es en Jerusalén donde Cristo, simbólica y metafóricamente, vive sus procesos. Lo vivió históricamente, ahora la Jerusalén es la tierra, la tierra sagrada, la tierra santa. El proceso que hicimos ayer fue el inicio de la nueva tierra. Una tierra de quinta dimensión totalmente espiritualizada. Y la última etapa es la segunda venida del Cristo. ¿Qué es la segunda venida del Cristo? Cristo es el amor. Ya Jesús no va a volver como muchos lo están esperando. Él no va a aparecer allá volando que vaya a venir. Eso es metafórico. El Cristo es el mensaje del amor. El amor, cuando nazca en el corazón de todos los seres humanos, se regirá por una política llamada cristocentrismo, donde el amor es la base de todo. Esa es la segunda venida del Cristo. Y con esto termina pues lo que es el plan cósmico, una idea, un preámbulo, una introducción para esta Semana Santa. Ya vemos ahí dentro del plan cósmico, dónde está la Semana Santa. Está en la tercera etapa, que nos la dejaron como la Semana Santa, que tiene una antesala que es la Cuaresma y los carnavales que ya he venido develando. Todo eso va junto. Coleccionen ese conocimiento, estúdienlo, profundícelo. Lo más seguro es que una voz interior le va a decir que eso tiene la fuerza de la verdad. Entonces, el próximo tema será precisamente sobre esta Semana Santa. Ya lo ubicamos en el plan cósmico. ¿Por qué? Cada año tenemos una Navidad y una Semana Santa. Recordándonoslo. No le prestábamos atención. Ya es hora de que ahí entendamos que ahí está el mapa de lo que cada uno de nosotros debe vivir. En cada símbolo, el burro en que se monta Jesús el domingo de Ramos, los ramos, Jerusalén, el látigo cuando expulsa a los mercaderes, cada símbolo puede gastarnos vidas enteras para poder realizar, son procesos interiores que nos gastaría mucho tiempo para hacer ese trabajo de regreso al hogar. Muchas gracias. Buena tarde.